Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, Daf Yomi, Masejet Shabbat. Estamos en la página 26, Kavab Amud Aleph. Nuestro estudio lo vamos a hacer para la Refuah Shlema, la pronta curación de todos los enfermos y todos los enfermos de Am Israel, y entre ellos para la curación completa de Yoab ben Miriam, Dan ben Beruria, de Binyamin Jacob ben Yitzhak, de Perla Batester, de Sara Vivian, de Ariel Ben Berajá y de Sergio Ben Golda. Que Kadosh Baruj Hu les mande Refuah Shlema, y de Jean-Michel Ben Rachel. Refuah Shlema para todos ellos, entre todos los demás enfermos de Am Israel. Muy bien, comenzamos entonces ahí donde teníamos marcado ayer que acabamos. Y dice nuestra Gemara, dice: Umidalat haaretz ishir Nebuzaradan Rab Tabachim le Jormim Ulyogbim. Es decir, estábamos hablando del bálsamo. Un segundito, un mensaje. Muy bien, espero que esté mejor. Dice el versículo sobre el exilio del pueblo de Israel. Tras caer en manos de los babilonios, dice: más de los pobres del país dejó algunos Nebuzaradán, jefe de los verdugos, para que fueran recolectores y estrujadores. Es decir, cuando los babilonios exiliaron al pueblo judío, Nebuzaradán, que era el general del ejército, se llevó a las personas jóvenes y fuertes, y algunos dejó entre los pobres y débiles, los dejó en Israel. Y explica la Gemara a qué se refiere cada una de las expresiones del versículo. Kormim ten Rab Yosef elu melakte afarsemon meen gadi vead ramata. Meen gadi vead ramata. Dice, el término recolectores, enseñó Rab Yosef, se refiere a los recolectores de la planta de la cual se obtiene el bálsamo, que los recolectaban desde Engedi hasta Ramata. Es decir, Ramata es donde vivía el profeta Shmuel. A ellos los dejó Nebuzaradán en la tierra de Israel a fin de que siguieran produciendo el bálsamo para los babilonios. Yogbin, ¿qué es Yogbin? Estrujadores. Elu, Sayade Gilazón, Misulamot, Shelzor, Vead, Haifa. Es decir, los estrujadores se refieren a los pescadores del Gilazón, quienes los pescaban desde la zona de los cerros de Tzor hasta Haifa. Y después los estrujaban para obtener la tinta Tejelet, y a ellos también los dejó para que siguieran produciendo este codiciado tinte que usaron para las vestimentas del rey babilonio. Entonces, recordamos que el Gilazón, solo sabemos que el tzitzit, originalmente por orden de la Torá, tenía que tener uno de los hilos de un color que se llama Petil Tejelet. Bien, era un color también que se utilizó en la construcción del Mishkan, en las telas que se tenían para el Mishkan, para el santuario. Y ese se hacía con un molusco que se llamaba gilazón, que hoy en día no se conoce cuál es. Se hacía estrujándolo y sacando su tinta. Entonces dice que Nebuzaradán también dejó a los estrujadores, es decir, los que iban a pescar este gilazón y a producir la tinta. Entonces, ¿qué dejó? Los que hacían el bálsamo y los que hacían el tejelet. Tanura Banán, enseñaron nuestros sabios en una vereita. El madlikin betebel tame behol. Muy bien, volvemos entonces al tema de las luces de Shabbat. Y dice, no se enciende fuego con aceite tebel impuro en un día de entre semana. Recordamos que tebel, ¿qué es? Tebel es una cosecha de la cual no fueron extraídos las ofrendas, los terumot y los diezmos, terumot y maaserot. Bien, mientras no fue extraído de ahí, está prohibido consumirlo o sacar provecho de ello. Entonces yo tengo tebel, es decir, de aceitunas, ¿verdad? Por ejemplo, y además se impurificó. Y dicen, no se puede encender con aceite de tebel impuro en un día de entre semana. Menos a Gelomar de Shabbat. Y por supuesto, no es necesario aclarar que también está prohibido encender las luces de Shabbat. Similarmente, Ed Madlikin Beneft
Laban Bejol. No se enciende con petróleo blanco en un día de entre semana. Menos hay Lomar be Shabbat. Y por supuesto, no hace falta aclararlo, que tampoco en Shabbat. Muy bien. Entonces dice, la Gemara va a analizar esto que acabamos de decir. Dice, Bish la manef lavan, mi peneshu af. Se entiende bien que no se enciende con petróleo blanco, ya que es una sustancia volátil y presenta el riesgo de causar un incendio. Abal tebel tamé, maitama. Pero el tebel impuro, ¿cuál es la razón por la cual estaría prohibido? Amarkra, dijo el versículo, que está en Bamidbar, Vani hinenatati leja et mishmeret terumotai. Dios le dijo a Aarón, y yo he aquí que te he dado a ti el cuidado de mis terumot. Es decir, está en plural, mis terumot. Bishte terumot akatu medaber. Entonces, la Torah está hablando de dos tipos de terumot. Una, que es la terumá, ajá terumá tehorá, la terumá que es pura, de ajá terumá temea, y la otra la que es impura. Ma terumá tehorá en la ba, ela mishat haramá bailach. Ahora bien, como el versículo menciona las dos terumot juntas, aprendemos lo siguiente. Así como con respecto a la teruma pura apta para su consumo, la ley estipula que tú, es decir, el Cohen, no puedes beneficiarte más que del momento en el que la separen del resto de la producción en adelante. Es decir, cuando deje de ser tebel. Afteruma temea en lejaba ela mishaat haramat vaelach. Entonces, de la misma manera, la teruma impura, que es apta solo para combustible, la ley estipula que tú, el Cohen, no puedes beneficiarte más que a partir del momento en el que la separen del producto en adelante, de la producción en adelante. De aquí que la veredad establezca que esté prohibido encender fuego con aceite tebel impuro. Entonces, la Gemara cita el texto completo de la veredad citada en la página 25b, la que vimos antes, ayer. Dice Gufa. Analicemos esta misma veredad citada anteriormente. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, el madlikin betzori, no se enciende en Shabbat las lámparas de Shabbat con bálsamo. Vejena ya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, y así mismo decía Rabbi Shimon ben Elazar, Tzori eno el aseraf meatzah ketaf. Dice, Hatzori, el tzori, el bálsamo, no es más que la savia proveniente de los árboles llamados ketaf. Y como esta sustancia se obtiene de un árbol, no se permite encender con ella las lámparas de Shabbat, ya que las sustancias que segregan los árboles no son bien absorbidas por la mecha. Es decir, la savia, la resina. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dice, Kola yoseh minaetz en madlikimbo. Vamos a ver más adelante en la Mishnah que dice Rabbi Ishmael, todo aceite derivado del árbol, la ley establece que no se ha de encender las luces de Shabbat con él. Rabbi Ishmael ben Beroka Omer, Rabbi Ishmael ben Beroka por su parte dice, en madlikin ela beyotem minaperi. Dice él, Rabbi Ishmael ben Beroka, dice que únicamente se encienden las luces de Shabbat con un líquido derivado de un fruto. Y por lo tanto, las lámparas de Shabbat no se pueden encender con aceite de pescado, ni con brea, ni con bálsamo. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dice, por su parte, únicamente se enciende con aceite de oliva. Amar Rabbi Yohanan ben Nuri al Raglav de Amar. Al oír esto, Rabbi Yohanan ben Nuri se puso de pie y replicó, Yasu anshe Babel shen lahem ela shemen shum shemin. Mayasu, es decir, dijo Rabbi Yohanan ben Nuri, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con las personas que están en Babel, en Babilonia? Que no tienen más que aceite de sésamo, no tienen aceite de oliva. Mayasu anshe Madai shen lahem ela shemen egozim. ¿Y qué van a hacer las personas de Madai? Que no disponen más que únicamente de aceite de nuez. Mayasu anshe Alexandria shen lahem ela shemen zenonot. ¿Y qué van a hacer las personas que viven en Alejandría, que nada más tienen aceite de rábano? Umaya su anshe que futquilla, shen lahem lokach velokach el anef. ¿Y qué van a hacer las personas que viven en Caputquía, que no disponen ni de esto ni de aquello, sino que únicamente tienen petróleo? ¿Acaso ninguna de todas esas personas podrá encender las luces de Shabbat por no contar con aceite de oliva? Ela, en leja, ela, Mashamru Jamim en Madlikin. Entonces, más bien, no existe un combustible que sea inválido para el encendido de las lámparas de Shabbat, más que los que mencionaron los sabios en la primera Mishnah del capítulo.
diciendo que no está permitido encender con ellos las luces de Shabbat. Umandekim beshemen dagim ubeitran, y se pueden encender las lámparas, las luces de Shabbat con aceite de pescado, aunque sea de origen animal y no derivado de un fruto, y con brea, aunque sea un derivado del alquitrán, que no es válido para encender estas lámparas. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Rabbi Shimon Shezuri dice, Madlekin beshemen pakuot ubeneft. Dice, se pueden encender las lámparas con aceite de calabaza o con petróleo. Sumjus Omer, Sumjus dice, basar, boela, beshemen dakin. Ningún derivado del animal, como sebo, se ha de encender con él las lámparas de Shabbat, salvo el aceite de pescado. La Gemara objeta la opinión de Sumjus y dice, Sumjus, Ainu Tanakama, es decir, según lo que estamos viendo, lo que dijo Sumjus es lo mismo que dijo el primer sabio que habló en la Mishnah, es decir, Rabbi Yohanan ben Nuri. Pues según este Tana, todos los aceites que mencionaron los sabios en la primera Mishnah son inválidos, entre los que se incluye el sebo, y sin embargo, él permite encender las lámparas con aceite de pescado, igual que Sumjus. Entonces, ¿con qué fin repite la verdad la misma opinión al citar las palabras de Sumjus? Responde la Gemara y dice, Ika benayhu de Rav Brona amar Rav. La diferencia entre ellos es aquello que dijo Rav Brona en nombre de Rav. Quien dijo que se pueden encender las lámparas de Shabbat con el aceite de pescado o bien con sebo derretido, siempre y cuando se les agrega una cantidad mínima de cualquiera de los aceites permitidos. Ahora bien, cada uno de estos Tanaim, es decir, Sumjus y Rabbi Yohanan ben Nuri, distingue entre el aceite de pescado y el sebo en cuanto a su validez para encender las luces de Shabbat. Uno opina que el recurso de agregar un poco de uno de los aceites permitidos sirve más para el aceite de pescado, nada más para el aceite de pescado, y no para el sebo derretido, y por consiguiente no hay forma de encender las lámparas de Shabbat con sebo. Y por otro lado, el segundo sostiene que la solución de agregar otra clase de aceite solo es necesaria para poder encender las lámparas con el sebo derretido. Pero el aceite de pescado es como cualquier otro tipo, es como cualquier otro, por lo que está permitido encender las lámparas de Shabbat sin agregarle nada. Velo mesaime. Y sin embargo no se ha podido determinar qué opinión corresponde a cada uno de estos Tanaim. Es decir, decimos, aparentemente, lo que estamos diciendo ahora en nombre de Sumjus es lo mismo que hemos dicho al principio en nombre de Rabbi Yohanan ben Nuri, ¿sí? Es decir, que se puede encender con sebo y se puede encender con aceite de pescado. Dice, no, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia aquí es que uno de los Tanaim, uno de los dos sabios, está hablando del caso en el que se mezcla estos aceites con un poquito de aceite válido y eso le permitiría encender las luces de Shabbat con ello. Y dice, para el sebo vale, pero para el aceite de pescado ni siquiera haría falta. Esa es una opinión. La otra opinión dice, no, únicamente para... al revés, el otro dice, no, el mezclar únicamente sirve para el aceite de pescado y no para el sebo derretido. Bien, entonces esta es la diferencia entre los dos Tanaim y por eso no es la misma opinión que está trayendo la Bereita. Ahora, lo que nos dice al final esta membra es que no se sabe decir cuál es la opinión de Sumjus y cuál es la opinión de Rabbi Yohanan ben Nuri. Tania, se enseñó en una Bereita. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dice, Kol hayotzim min ha'etz en bo mishum shelosha al shalosh. Shalosh al shalosh. Todo lo que proviene del árbol, como por ejemplo el algodón o el cáñamo, no tiene la susceptibilidad de contraer ningún tipo de impureza, aunque lo hayan convertido en un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos. Tiene un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos, le sirve a los pobres de parche para usarlo en sus vestimentas rotas, y por lo que se denomina vestimenta, y es susceptible de impurificarse. Entonces, todo lo que no se llama vestimenta, no se llama un keli, un utensilio, y no es susceptible de recibir impureza. Entonces, se está hablando aquí de que hay una medida en la cual yo tomé, por ejemplo, cáñamo o tomé algodón y lo convertí en un pedazo de tela, y ese pedazo de tela tiene por lo menos 3 dedos por 3 dedos, entonces ahí ya recibe impureza. Bien, ¿por qué estamos hablando de eso? Estamos hablando de esto por las mechas que pueden recibir impureza. Dice, umesa quejimbo, y por lo tanto,
Cualquiera de estos materiales es válido para cubrir con él la azúcar, para hacer el sejaj, el techo del azúcar. Juz mi pishtan, a excepción del lino, que sí es susceptible de contraer impureza, por lo que no es válido para cubrir con él la azúcar. Y a partir de esa enseñanza, la Gemara concluye. Amar Abaye dijo Abaye, pasamos a la página siguiente. Dice, Rabbi Shimon ben Elazar, Betana de Rabbi Ishmael, Amruda Barejat. Es decir, con sus respectivas enseñanzas, Rabbi Shimon ben Elazar y un Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael les pusieron la misma idea. Rabbi Shimon ben Elazar, Hade Amarán. Rabbi Shimon ben Elazar es el que, esta que acabamos de mencionar. Bien, que la única fibra textil que obtiene un árbol, que se obtiene de un árbol y contrae impureza es el lino. Tana de Rabbi Ishmael, Maihi, ¿y cuál es la enseñanza de aquel sabio del Bet Midrash de Rabbi Ishmael? Ditne de Rabbi Ishmael es la enseñanza la verdad que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, que dice, Oil benembru begadim batorah sutam, perdón, debido a que, con relación a varias leyes, se menciona en la Torah el término vestimentas de forma general, sin que se especifique la clase de tela con la que está confeccionada la vestimenta. Ufrat la hakatub behad mehen tzemer upishtim. Y con respecto a una de ellas, la ley de impureza de los negaim, es decir, que vamos a estudiar en Parashat Tazria, ¿sí? En la Parashat de Tazria, que habla de las manchas de Tzarat, que la persona recibía principalmente por hacer la shonará, y se manifestaban bien en la piel, bien en las vestimentas, bien en las paredes de la casa. Bien, y ahí especifica y dice tzemer o pishtim, es decir, habla específicamente de la lana o del lino. Malean tzemer o pishtim, afkan, afkol tzemer o pishtim. Dice, de la misma manera, entonces concluiremos que así como a lo relativo a aquella ley, encontramos que con este término la Torah se refiere a la lana o el lino. También en lo concerniente a todas las demás leyes de la Torah, que se está refiriendo a la lana o el lino, con el término vestimenta. Es decir, que igual que aquí cuando dice beged y dice tzemer o pishtim, ¿sí? Lana o lino, esta vestimenta que es de lana o lino se va a impurificar con una mancha de tzarat. ¿Bien? Entonces, igual que aquí lo especifica y se refiere a la lana y el lino, entonces aprendemos que en todos los lugares donde solamente dice beged a solas, está hablando también de lana y de lino. Telas que están hechas o con lana o con lino. Según la enseñanza del Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, los únicos tejidos que contraen impureza por ley de la Torah son los de lana o lino. Por lo cual se entiende el razonamiento de Shimon ben Elazar de excluir de entre aquellos que contraen impureza cualquier trozo de tela hecho de alguna fibra proveniente del árbol, a excepción del que proviene del lino. Entonces resulta entonces que ambos Tanaín fusionan la misma idea. Es decir, cuando Rabbi Ishmael viene a decir que todas las mechas hechas con procedentes del árbol no tienen problema de impureza, salvo el lino, en realidad está reflejando la misma opinión que aquello que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, ¿sí? Muy bien. Cuando Rabbi Shimon dice esto del lino, entonces está diciendo lo mismo que lo que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. ¿Por qué? Porque entre el lino y el algodón procede, perdón. Bien, está hablando también del lino, es decir, ambos están hablando de la impureza que procede del lino. Y entonces resulta que ambos están ahí y me pusieron la misma idea. Ah, perdón, claro. ¿Y por qué solamente aquí habla del lino? Porque la otra fibra es la lana. La lana no procede de un origen vegetal, sino que procede del animal. Eso es la idea que quería cerrar. Muy bien, entonces dice, la Gemara cita una postura según la cual Rabbi Shimon ben Elazar y el Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael no comparten la misma opinión. Ahora, ¿pensábamos que pensaban lo mismo? Pues no. Vamos a ver que a lo mejor no. Rabba Amar, dijo Rabba, Shelosha al Shelosha bishar begadim ika benayu. En el caso del tejido de por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim, de cualquiera de las demás fibras, que no sea la lana ni del lino,
es donde radica la diferencia de opiniones entre ellos. De Rabbi Shimon ben Elazar Itle. Según la postura de Rabbi Shimon ben Elazar, este trozo de tela sí es susceptible de contraer impureza con esas medidas, pues no solamente son los pobres quienes suelen usarlo, a diferencia de un tejido de 3 dedos por 3 dedos, que suele usarlo solo los pobres, y por lo tanto es más lógico que contraiga impureza. Le Tana de Bet Rabbi Ishmael, letle, mientras que según el Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, este tejido, aunque tenga esas dimensiones, no es susceptible de contraer ninguna impureza. Pues cuando la Torah habla de la impureza de las vestimentas, se refiere exclusivamente a los tejidos de lana o lino, lo cual da a entender que los tejidos elaborados con cualquier otro tipo de fibra no son susceptibles de contraer ninguna impureza y mucho menos un trozo de tela. Es decir, en realidad no opinan lo mismo. ¿Por qué? Porque está en la discusión sobre el tema del tamaño del tejido. Dijimos que Rabbi Shimon ben Elazar, bien, cuando habló de las fibras que surgen de origen vegetal, de un árbol, estábamos diciendo, entonces él solamente se refería al shalosh al shalosh, es decir, de una tela que al final tiene una superficie de 3 dedos por 3 dedos. Y es por eso que ningún material recibe impureza hasta que no llega a 3 dedos por 3 dedos, salvo el lino. Bien. En cuanto al Bet Midrash de Rabbi Ishmael, ellos dicen que no, aunque una tela que está hecha de algodón, que también es de origen vegetal, tenga más de 3 dedos por 3 dedos, nunca va a recibir impureza. ¿Por qué? Porque la Torah solamente habló de que una vestimenta puede recibir impureza si tiene el tejido por lo menos, si está hecho de lana o de lino. Entonces, en realidad, no están pensando lo mismo. De Kule Alma, Mihat Shalosh al Shalosh, Betzemeru Bishtim, Mitame Bingi'im. Dice, en cualquier caso, vemos que todos, Abaye y Raba, coinciden que ambos Tanaim, ambos sabios de la Mishnah, opinan que cualquier tejido de 3 dedos por 3 dedos de lana o lino es susceptible de contraer impureza de Negaim. Bien, eso estamos todos de acuerdo. Si tiene 3 por 3 y está hecho de lana o de lino, va a recibir impureza. Menalan, ¿de dónde se aprende esto? La Gemara responde de Tanya de lo que se enseñó en la siguiente breita. Beged. El versículo sobre la impureza de Negaim, de las manchas, en la ropa menciona la palabra Beged, vestimenta. Ven liela Beged, y esta palabra no deduzco. De esta palabra no deduzco que los Negaim impurifican más que una vestimenta entera. Es decir, Shalosh al Shalosh. Es decir, la impurificación de una tela de 3 dedos por 3 dedos por Negaim. ¿De dónde se aprende? Talmud Lomar. Entonces viene el versículo para enseñarnos y dice, y una vestimenta, Veja Beged, ¿sí? Donde la adición de las palabras y una sugiere que un trozo de tela de lana o de lino de 3 dedos por 3 dedos también es susceptible de contraer impureza de Negaim. Vémale Rabot Shalosh a Shalosh. Entonces la Gemara objeta y dice, bueno, pero digamos que la expresión y una vestimenta viene a incluir un trozo de tela de lana o de lino de 3 tefajim por 3 tefajim entre las vestimentas susceptibles de contraer impureza de Negaim, aunque no sea realmente una vestimenta, pues sería lógico que una tela de ese tamaño, útil para que los pobres y los ricos por igual, quedara incluida entre las vestimentas que contraen dicha impureza, y no la de 3 dedos por 3 dedos, que solo les sirve a los pobres. La Gemara rechaza la objeción y dice, Calva Homeru. No, esto se puede, lo que tú acabas de decir, se puede aprender de un Calva Homer, de un razonamiento de algo que es grave y algo que es liviano. Dice, Ashta Sheti Vaerev Mitame. Dice, si los hilos de la urdimbre y la trama son susceptibles de contraer impureza de Negaim. Shalosh a Shalosh, mi valle. Entonces, con respecto al trozo de tela de 3 tefajim por 3 tefajim, hace falta aclarar que también es susceptible de contraerla. Es obvio que no. Es decir, si las fibras más chiquititas pueden contraer, entonces una tela de 3 por 3 no es necesario ni decir lo que puede contraer. Y al no requerirse un versículo para que este tejido quede incluido bajo el régimen de las leyes de la impureza de Negaim, debemos interpretar la expresión y una vestimenta de modo que su finalidad sea incluir un tejido de 3 dedos por 3 dedos bajo el régimen de dicha ley. Entonces, la tela de 3 dedos por 3 dedos, sin embargo, la tela de 3 dedos por 3 dedos. No, me saltó una página. Entonces la Gemara hace otra objeción. Y dice, y aji, shalosh name, letebe calva homer. Dice, si es así como tú dices, entonces
que un trozo de tela de 3 tefajim por 3 tefajim contrae impureza de negaim, entonces la susceptibilidad de impurificarse de un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos también se puede inferir con ese mismo Kalvajomer, sin necesidad del versículo. Y dice así: Ela, shalosh al shalosh, de Hazu ben le esrim ben le ani, ben le ashirim ben le aniyim, ate be Kalvajomer. Más bien, que los negaim impurifican un trozo de tela de 3 tefajim por 3 tefajim, que le resulta útil tanto a los ricos como a los pobres, es lo que se puede aprender mediante un Kalvajomer. Shalosh al shalosh, la aniyim, hu de hazian, la ashirim lo hazian, lo ate be Kalvajomer. Pero por el otro lado, que los negaim impurifican un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos, que es útil para los pobres y no es útil para los ricos, no es algo que se pueda aprender con ese Kalvajomer, ya que en tal caso podríamos rechazarlo de la siguiente manera: los hilos de la urdimbre y la trama son susceptibles de recibir la impureza de negaim, ya que son útiles tanto para los ricos como para los pobres, a diferencia de un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos que solamente le sirve a los pobres. La Gemara concluye y dice: Tama de Katbe Kra. Entonces, por lo tanto, la razón de que una tela de lana o de lino de 3 dedos por 3 dedos sea susceptible de contraer impureza de negaim es porque ese caso está escrito específicamente en el versículo. Ha lo ket bekra, lo gamrinan bekal bajomer. Pero si no lo hubiese escrito la Torá, entonces no lo habría podido aprender por un kal bajomer, por un razonamiento de kal bajomer. La Gemara vuelve a objetar y dice: de Emma le rabot shalosh shalosh bishar begadim. Digamos que el versículo viene a incluir las leyes de la impureza de negaim. En las leyes de la impureza de negaim, un trozo de tela que por lo menos tiene 3 tefajim por 3 tefajim, es decir, 3 puños por 3 puños, unos 3 por 8, 24 centímetros por 24 centímetros, elaborado con cualquiera de las demás fibras. Mientras que el hecho de que un trozo de tela, de lana o lino de 3 dedos por 3 dedos contraiga la impureza de negaim se infiere del Kalvajomer anterior. Responde Gemara, Amarkra, dijo el versículo: Beget semer upishtim. Dice: en una vestimenta de lana o en una vestimenta de lino. La Torah comienza con una generalización y una vestimenta, y sigue con una particularización, una vestimenta de lana o una vestimenta de lino. Beget semer upishtim. Y midea harina, a harine no, para enseñarte que la vestimenta de lana o lino sí contrae esta impureza, pero la tela de cualquier otra fibra no. Es decir, klal uprat. Es decir, hay dentro de las 13 leyes de hermenéutica, 13 reglas por las cuales se aprenden, se deducen cosas de la Torá, hay una regla que dice klal uprat. Es decir, cuando la Torá viene a traer una regla general, ¿sí? Es decir, en este caso, dice beged, una vestimenta, y luego viene a decir prat, una particularidad, es decir, beged semer o pishtim, es decir, una vestimenta de lana o una vestimenta de lino. ¿Qué es lo que viene a hacer esta particularización? Viene a excluir a los demás de la regla general. Es decir, únicamente se aplica para este caso particular y no para todo el caso general. ¿Sí? La Gemara continúa preguntando: Ve'ema, ki ami'u imaut mi shalosh al shalosh, abal shalosh al shalosh, mitame. Y digamos que cuando la Torah excluyó la impureza de negaim de los tejidos elaborados con otras fibras, los excluyó de la impureza que contraen los trozos de tela de 3 dedos por 3 dedos. Sin embargo, los trozos de tela de 3 tefajim por 3 tefajim sí son susceptibles de contraer dicha impureza, porque lo deducimos de la expresión y una vestimenta. Entonces responde la Gemara y dice: Tere miute ketive. Dice: en la Torah se escribieron 2 expresiones excluyentes para enseñarnos que los tejidos de las demás fibras no son susceptibles de contraer esta impureza, independientemente de sus dimensiones. Beget semer, es decir, la primera vez que fue excluido es cuando dice Beget semer, una vestimenta de lana o lino, o Beget pishtim, y la segunda, en el versículo, dice una vestimenta de lana o una vestimenta de lino. Had le maute mi shalosh al shalosh, una es para excluir las fibras de 3 dedos por 3 dedos. De had le maute mi shlosha al shlosha, para excluir las fibras, las telas, perdón, que tienen 3 tefajim por 3 tefajim. Es decir, los versículos dice así, dice, Vea Beged,
ki llevo nega tzaraat, bebeget semer o bebeget pishtim. Es decir, ese es el primer versículo. Dice, y la vestimenta que tenga una mancha de tzaraat en una vestimenta de lana o una vestimenta de lino, es decir, primero dijo beged en general y después dice lana o lino para excluir, y después dice zotorat nega tzaraat, beged atzemer o apishtim, o asheti o aerev o holkeli or letaharó o letameo. Es decir, después vuelve a repetir que es beged semer o beged pishtim. Entonces, la primera vez que excluyó, ¿sí? La primera vez hizo la regla general y la particular. Es decir, beged y después dijo beged semer o beged pishtim. Ahí vino a excluir solamente el tamaño de 3x3, 3 dedos por 3 dedos. La segunda vez que vino a referirse y dijo únicamente beged semer o pishtim, está excluyendo para todos los demás tamaños, incluso que tenga 3 tefajim por 3 tefajim. Dice, Ule Raba de Amar Shlosha Bishar Begadim y Kabenay. Y conforme a la opinión de Raba, quien dijo que en el caso del tejido de por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim de cualquiera de las telas de las demás fibras, que no sean lana ni de lino, es donde radica la diferencia de opinión entre ellos, de Rabbi Shimon ben Elazar y Itle, según la postura de Rabbi Shimon ben Elazar. Este trozo de tela sí es susceptible de contraer impureza. De Tana de Ismael, Litle, mientras que según el Tana, el sabio del Bet Midrash de Rabbi Ismael, no es susceptible de contraer ninguna impureza. Entonces cabe preguntar, Shlosha Bishar Begadim, que un trozo de tela de 3 tefajim por 3 tefajim elaborado con las demás fibras sea susceptible de contraer impureza. Entonces pasamos a la otra página, que no la tengo ya, es la de mañana, pero vamos a ver un poquito más adelante. Y dice, Ménale, ¿de dónde lo aprende Rabbi Shimon ben Elazar? Si él también sostiene que la Torá, al mencionar el término vestimenta, se refiere solamente a un tejido de lana o lino, y por eso excluye de la ley de impureza el trozo de tela de cualquier otra fibra, con una medida de 3 dedos por 3 dedos. Entonces responde la Gamará, Nafka me o beged. Entonces Rabbi Shimon ben Elazar lo aprende de la expresión o una vestimenta. Es decir, cuando dice o una vestimenta, que la Torá emplea con la relación a la impureza que transmiten las criaturas rastreras, los sheratzim. Hay 8 tipos de criaturas rastreras cuyos cadáveres impurifican a las personas, vestimentas, utensilios, que entran en contacto físico con ellos, es decir, reptiles y criaturas rastreras. De Tanya, como se enseñó en la siguiente veraitá, una veraitá que está como se enseñó en la siguiente veraitá, Beged, es decir, el versículo que enseña que los sheratzim impurifican las ropas, emplea el término vestimenta. En liela beged, de esta palabra no deduzco que los sheratzim impurifiquen más que una vestimenta de lana o lino. Shlosha al shlosha bishar begadim menayin. Es decir, entonces, el hecho de que una tela elaborada con cualquier otra fibra de por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim se impurifique, ¿de dónde se aprende? Talmud Lomar o beged. Es decir, el versículo te viene a enseñar cuando dice o una vestimenta, donde la adición de la palabra o sugiere que una tela de fibras distintas de la de lana o de la de lino, de por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim, es susceptible de contraer impureza. Muy bien, con esto llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Estamos en la página 27 ya, llegando creo que el final del capítulo no queda mucho, ¿sí? Quedan una semana quedará para el final del capítulo. Y bueno, que tengamos el mérito de seguir con nuestro estudio. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por conectaros. Recordad suscribiros al canal de YouTube para recibir las actualizaciones y los demás shiurim que impartimos ahora de manera virtual y durante todo el año. Hay otros shiurim que también se suben al canal de YouTube. Rambam todos los lunes, Parashat Shavua todos los jueves. Y bueno, Bezrat Hashem, que solamente recibamos Bezrat Tovot, tengamos un Chodesh Tov Mevorach, un mes lleno de milagros y que podamos tener un Pesach Kasher Besameach y nos vemos mañana Bezrat Hashem.